Bueno, daríamos comienzo a lo que sería el video correspondiente a la segunda clase, ¿no? El segundo tema, que es energía, calor, obtención, transformación y pérdidas. Bien, bueno, básicamente la energía de la superficie terrestre llega por el Sol, ¿sí? Que emite a través de lo que a nosotros nos llega es, digamos, la energía lumínica, ¿sí? En forma de fotones, ¿sí? Parte de esa energía se pierde, que rebota con el suelo, la superficie terrestre, con la superficie terrestre que no la aprovecha, ¿sí? Eh, Energía que rebota en, no sé, superficie de los suelos, en las carreteras, las rocas en las montañas, ¿bien? Y parte llega a lo que ya denominamos productores, ¿sí? Todos aquellos que pueden fotosintetizar. A través de la fotosíntesis transforman esa energía lumínica en energía química, en forma de moléculas orgánicas, ¿sí? O enlaces de carbono. Esa energía química, esas moléculas, ahora sí pueden ser utilizadas por otros organismos vivos, los primeros, digamos, que serían los consumidores primarios, y los consumidores secundarios, aquellos que se alimentan de los primarios. ¿Bien? La energía química que queda en esos animales que han muerto o en los residuos de esos animales pueden ser aprovechadas por descomponedores, ¿sí? Muchos hongos, bacterias, microorganismos, pero también puede haber artrópodos, ¿sí? Como las moscas, ¿sí? Que forman parte del proceso de descomposición. Bien, todos los organismos aquí partícipes pierden su energía a través de la respiración en forma de calor. ¿A dónde? Al ambiente. Por eso denominamos esto flujo de energía, porque toda la energía entra por un lado y termina saliendo por otro, ¿sí? Nada de energía queda retenida salvo en los organismos que están vivos, ¿sí? Pero tarde o temprano toda la energía terminará disipándose en el ambiente en forma de calor. Bien, ¿cómo se transforma la energía en calor? Básicamente vamos a resumirlo en que el animal recibe energía que tiene el alimento, recordemos, en forma de enlaces de carbono. Cuando la ingiere, transforma, aprovecha parte de esa energía y parte de esa energía tiene una ineficiencia, ¿sí? Utiliza esa energía para hacer sus procesos metabólicos y eso mismo tiene una ineficiencia que produce calor. Ese calor se disipa al ambiente, ¿sí? Básicamente tenemos que ver a todos los animales, ¿sí? Por ejemplo, una vaca que está pastando, más aquellos animales que hacen cría, como básicamente como si fuera una caldera, ¿sí? Están quemando, consumiendo energía y transformándola en forma de calor. Si ese animal no está produciendo, si esa energía no queda fijada en forma de carne, leche, músculo, hueso, algo, básicamente tenemos un animal que está vivo, que transforma energía y todo lo que hace con esa energía es disiparla al ambiente. Bien, el animal tiene tres vías de pérdida de calor, en realidad cuatro. ¿Sí? Acá falta agregar una que sería evapotranspiración, ¿sí? A través de la boca. Bien. Pero tiene dos pérdidas por conducción, ¿sí? En contacto con el suelo, la superficie terrestre o en contacto con el aire. Convección, que es por el efecto del viento que remueve la capa límite. Y la radiación, que esa también puede ser de ganancia o pérdida, ¿sí? Si el animal está al sol, gana calor del sol, no energía, sino calor, y emite calor, ¿sí? A través de radiación. Todos los organismos vivos emiten radiación. Si el animal hace heces, no tiene una pérdida de energía, sino de calor. Esto está dado a que las heces están a la misma temperatura que el cuerpo del animal, ¿sí? La temperatura del cerdo es 39 grados, la nuestra es 37. Si hace heces, esas heces van a estar a la misma temperatura del cuerpo, por lo tanto no está cediendo calor al ambiente. Si las heces fueran más frías, estaría ganando calor. Y si las heces estuvieran más calientes que la temperatura del cuerpo, ahí estaría sí cediendo calor. ¿Bien? Decimos una pérdida de energía por las moléculas, ¿sí? Los enlaces que quedan formados en las heces que el animal no supo aprovechar. Por eso están, por ejemplo, las moscas, ¿sí? Que saben sí aprovechar o no mejor que nosotros lo que quedan en las heces. Bien, separamos las pérdidas en evaporativas y no evaporativas. Las evaporativas son las que son por sudación. Sabíamos que hablamos ya que el cerdo no suda, no transpira, pero sí puede tener pérdidas de evapotranspiración a través de la boca. Bien.
Estas no dependen del gradiente de temperatura, o sea, no dependen de la diferencia de temperatura entre el animal y el ambiente, van a ser similares siempre. Y las no evaporativas dependen del gradiente de temperatura, o sea, dependen mucho de la diferencia entre la temperatura del animal y la del ambiente. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, vemos que a bajas temperaturas, o sea, si el animal tiene que estar a 37 grados centígrados y hace una temperatura externa de 4, hay mucha diferencia y mucho gradiente, las pérdidas por radiación y convección y conducción también son muy importantes. Ahora, si la temperatura es cercana a la temperatura corporal del animal, ahí las pérdidas por radiación, convección y conducción son mínimas y las pérdidas por evapotranspiración, que son constantes, se vuelven más importantes. No es que aumentan, sino que aumentan relativamente. Estas tres se reducen, por lo tanto la evapotranspiración empieza a ser más importante. Bien, la radiación depende básicamente, lo que ya dijimos, de la temperatura del ambiente y la temperatura corporal del animal y la superficie que está expuesta del animal. Bien. Para reducir la temperatura, las pérdidas de calor o de temperatura por radiación, utilizamos aislaciones en los techos. ¿Sí? Lo que hacen estos techos no solamente es separar la bóveda de aire que está en el animal, o sea, el ambiente del animal del ambiente externo, ¿sí? Que serían ya pérdidas de conducción entre el aire que hay dentro de el techo, dentro de donde está el animal, el ambiente donde está el animal y el ambiente externo, sino que también reduce las pérdidas por radiación del animal hacia, de la radiación que emite hacia el ambiente en su totalidad. Bien. Por ejemplo, para separar, acá vemos unas lecciones que están bajo una manta caliente y con una lámpara de calor. La lámpara de calor emite radiación que los animales reciben y la manta térmica les da calor mediante conducción. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de calor por conducción y un ejemplo de calor por radiación. Bien, las pérdidas no evaporativas por convección dependen de nuevo de un coeficiente de convección, ¿sí? Que es básicamente qué tan fácil se remueva en la capa límite. ¿Sí? La velocidad del aire sobre esa capa límite va a tener una incidencia muy importante sobre las pérdidas por convección. Y la superficie expuesta del animal al ambiente, ¿sí? Que determina también la capa límite. Podríamos agregar acá básicamente lo que sería el pelaje del animal. ¿Sí? Hay una capa límite que es una línea imaginaria que podemos hacer. Es una capa de aire a la cual el animal, cuando cede temperatura, no se lo cede a todo el ambiente, sino que se lo cede a esa capa límite que recubre el animal, que es imaginaria, ¿sí? Entonces, el animal no le cede los 37 grados a estos 10, o sea, este no es el gradiente de temperatura, sino el gradiente de temperatura lo tiene básicamente con la capa de aire que colinda o toca el límite con él. ¿Se entiende? Después, esta capa de aire sí tiene un flujo de aire con estos 10. ¿Se entiende? ¿De qué depende la diferencia entre los 10 y los 20? Básicamente, cuánto fluye el viento acá. Si el animal tiene pelaje, la capa límite es más alta, el viento no corre con la piel del animal, por lo tanto, estos 20 van a ser más cercanos a estos 30. Esta capa de aire va a tener una temperatura más cercana a los 37 grados que a los 10 grados de externo. ¿Se entiende? Vemos acá, si no hubiera pelaje, la velocidad del viento se disminuye en la medida que nos acercamos a una superficie. ¿Sí? Esto es obvio, eso es por una cuestión de físicas, pero básicamente una de las razones de por qué si corre viento nos tenderíamos a agachar para recibir menos pérdidas de calor por efecto del viento, y en la medida que nos vamos en altura, nos alejamos de la superficie terrestre, ya sea en altura porque escalamos una escalera, nos subimos al techo de una casa, la velocidad del viento es más alta. Bien, el efecto de la humedad es muy importante. La humedad, decimos que si la humedad es alta, cuando hace frío, el frío se siente más frío y cuando hace calor, el calor se siente más caluroso. Esto pasa porque acá no tenemos una temperatura, digamos, crítica de hipotermia, ¿sí? Sino que vemos el efecto de altas temperaturas. Pero vemos acá que a altas temperaturas, si la humedad es alta, ¿se entiende? El efecto de estrés por calor térmico ocurre a menor temperatura. ¿Sí? Por eso es importante regular la temperatura y la humedad. Lo que pasa con la humedad es que aumenta la superficie de contacto. Y algo que pasa también con la humedad es que el agua es muy buen receptor de calor, cede muy fácil el calor y lo acepta muy fácil. Entonces,
hace que las pérdidas de calor sean muy fuertes o la transmisión de calor al ambiente también sean muy fuertes. Entre las pérdidas no evaporativas por conducción, ahí tenemos de nuevo, depende de la temperatura del ambiente, de la temperatura del material en contacto, el aislamiento térmico del material, o sea, hay materiales y la conductividad térmica del material. Hay materiales, por ejemplo, no es lo mismo que el animal esté sobre un piso de cemento que sobre una cama de paja, ¿sí? O de viruta, que es muy común utilizarla en pollos parrilleros o en gallinas, usar una cama de viruta o de paja para justamente hacer disminuir la conductividad térmica que tiene el material. Bien, acá tenemos ejemplo de usar paja con lechones pequeños que tienen altas pérdidas de calor o con pollitos, ¿sí? Usar viruta. Bien, entre las pérdidas evaporativas, ahí sí, dependen de la temperatura del aire, de la humedad relativa, del aire corporal humedecido y las corrientes de aire, pero no dependen de la diferencia de temperatura o el gradiente de temperatura que tiene el animal y la temperatura ambiental. Por eso las separamos. ¿Bien? Ya tenemos un animal, por ejemplo, en el jadeo, hay pérdidas evaporativas, o en lo que llamamos sudado artificial, que es que el animal se revuelca en el lodo justamente para compensar esa transpiración que él no tiene la capacidad de producir. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, de corral de cerdas de gestación, donde se usan aspersores, microaspersores para bajar la temperatura y aumentar la humedad, ¿bien? Y hacer el efecto de sudado. Eso se combina a su vez con ventiladores, ¿sí? Que ayudan a remover la capa límite, ¿sí? Y mejorar lo que sería disminuir las temperaturas cuando se calor. Bien. Acá podemos ver la relación entre la temperatura del aire, la tasa de pérdida de calor y las componentes en las pérdidas de calor. ¿Bien? A medida que aumenta la temperatura del aire, las pérdidas no evaporativas disminuyen en importancia y aumentan las pérdidas evaporativas. ¿Sí? Esta es la tasa metabólica de producción de calor. Vemos que a bajas temperaturas el animal tiene una alta tasa de producción de calor. Hay dos puntos entre el 1 y el 2, que sería la temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior, ¿sí? Donde es la temperatura óptima o de confort térmico del animal. Cuando nos pasamos de la temperatura crítica superior, la tasa de producción metabólica del calor aumenta porque el animal lo que empieza a hacer es a jadear y a moverse, tratando de disipar el calor, pero eso también es lo que empieza a hacer es que el animal produce más calor para tratar de sacarse ese calor. ¿Bien? Bien, la temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior es lo que entre esos dos puntos de lo que llamamos zona de confort térmico. Por debajo de esa temperatura ocurre la producción del calor, o sea, el animal aumenta la producción de calor para mantener la temperatura interna y llega a un punto que sería en el C, donde la temperatura interna empieza a disminuir, ya la producción de calor sigue aumentando, pero no llega a compensar la temperatura interna, entonces la temperatura interna disminuye y entramos en un estado de hipotermia. ¿Sí? Definimos hipotermia entonces cuando la temperatura interna empieza a disminuir, independientemente del nivel de producción de calor. Definimos la hipertermia de la forma contraria. Sigue aumentando la temperatura interna, ¿sí? Independientemente de la producción de calor, y aumenta la producción de calor justamente por esto que decíamos que el animal, para sacarse el calor de encima, termina produciendo calor. ¿Bien? Acá tenemos en el extremo D minúscula la muerte por calor y en la D mayúscula la muerte por frío. Bien, acá relacionamos de nuevo la temperatura con la producción de calor. ¿Sí? Vemos, esto es para animales de 50 kilos, vemos que a este nivel de una producción de calor de 15 megajoules por cerdo por día, ¿sí? Si la temperatura es baja, la energía que le queda al animal para crecimiento es prácticamente nula. En la medida que la temperatura aumenta y pasamos a unos 10 grados, el animal empieza a tener energía para crecimiento
hasta llegar a un punto que es la zona de confort, ¿sí? Acá, en este estado, vemos que todo lo que está con rayitas es la energía que el animal, digamos, le sobra para crecer. Toda la parte azul es la energía que él utiliza para o producir calor o disipar calor, ¿sí? Si estamos acá hablando de temperaturas por encima, ¿bien? Que serían los 25-26 grados. ¿Se entiende? Entonces, en lo que es rayado sería lo que el animal en definitiva le va quedando a él para esa energía para realmente poder utilizar, que es lo que nos interesa en definitiva, ¿sí? Que esa energía queda almacenada en forma de grasa, músculo, tejido, sangre, huesos, ¿bien? La puede utilizar para algo y no que esa energía esté pura y netamente destinada a sobrevivir al frío, ¿sí? Entonces, un animal que está constantemente a 5 grados no va a poder crecer, o a 0 grados. Si está a 0 grados, menos 0 grados, por un lapso muy pequeño de tiempo, podrá sobrevivir, ¿sí? Será contraproducente, pero podrá sobrevivir. Pero claro, tiene que ser un lapso muy pequeño de tiempo. No puede estar constantemente el animal a una temperatura de 5 grados porque no va a lograr crecer. ¿Bien? Va a estar toda la energía que va a estar usando y produciendo, va a ser destinada a disiparse en forma de calor. ¿Qué factores influyen tanto en la temperatura crítica inferior y en la temperatura crítica superior? Básicamente la categoría del animal, o sea, la edad, el peso, la gordura, ¿sí? Animales gordos tienen una capa de grasa que los aísla del ambiente, el consumo de alimento, o sea, si el animal está lleno o no, el tamaño del grupo, esto es muy importante, a veces grupos grandes digamos, se acuestan todos juntos y entonces a menores temperaturas saben sufrir menos el frío, salvo aquellos que están en la zona externa, pero se van rotando en general, algo similar a lo que hacen los pingüinos, ¿sí? Se mantienen juntos para mantener la temperatura, y aquellos que no son propios del animal son la velocidad del aire y el tipo del piso, ¿sí? Básicamente relacionado a lo que veíamos de pérdida evaporativa o pérdida por conducción. Bien, acá hay un diagrama que explica cómo cambia de acuerdo a el consumo, ¿sí? Cómo cambia el efecto de la temperatura. Bien, entonces vamos, si la temperatura es baja, el consumo se aumenta, se multiplica por 3, bien, partiendo de un punto de 15 grados. Si la temperatura baja, el consumo se aumenta, bien, y después ahí vamos viendo, si el aire encima está quieto, o si hay corrientes de aire, bien, cómo van afectando, ¿sí? Si la temperatura después por el consumo aumenta, y cómo es también la radiación alta o baja, vamos llegando en definitiva, sumando esta serie de características a la temperatura, ¿sí? ¿Cuál sería la temperatura crítica inferior? Por ejemplo, un animal que come bien, que come 3 veces lo que debería comer, ¿sí? Que el aire está calmo y que hay una alta radiación incidente, la cama está seca, va a tener una temperatura, tiene cama, ¿sí? Va a tener una temperatura crítica inferior, o sea, a partir de la cual va a tener que empezar a producir calor de 5 o 7 grados. Caso extremo, un animal que come bien, pero hay corrientes de aire frío, hay baja radiación incidente y encima está sobre piso de cemento y húmedo, a 25 grados va a tener frío. ¿Entiendes? Bien, variación de la temperatura crítica inferior en función del peso corporal. Estamos aumentando el peso corporal, ¿sí? Cambia el alimento, pero esto es por cuestiones básicas del animal, pero aumentando el peso corporal, la temperatura crítica inferior disminuye. Bien, acá tenemos datos concretos de temperatura crítica inferior de acuerdo a un peso. Bien, modificación de la temperatura crítica inferior en función de la velocidad del aire. Aumenta la velocidad del aire en metros por segundo, aumenta la temperatura crítica inferior, o sea, la temperatura a la que el animal empieza a sentir frío. ¿Qué pasa cuando modificamos el piso? Bien, vemos que si estamos hablando de un piso de listón de cemento, o sea, un piso enrejillado en base de cemento, la temperatura que difiere son de 19 grados. En cambio, un piso compacto de cemento, o sea, que no corre el aire, y con una cama, la temperatura crítica inferior es menor. O sea, la temperatura, de nuevo, a la que el animal empieza a sentir frío. ¿Entiendes? O sea, acá el mismo animal en este piso a 19 grados siente frío.
Acá a 12 grados empieza a sentir frío. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Modificación de la temperatura crítica inferior en función del número de grupos de cerdos en el grupo. Si el grupo es pequeño, la temperatura crítica inferior aumenta. Bien, acá tenemos márgenes para distintas categorías. ¿Cuál de todas estas es la más importante a tener en cuenta? La de lechón en crecimiento. En realidad, de lechón en crecimiento a cuarta semana de vida, esto es dato fundamental a saber. Más que nada la de lechones a nacimiento. Más adelante va a ser más importante. Es importante también tener cierta consideración sobre animales adultos. Vamos a estar entre los 10, los 15, como mucho 20 grados. Y después, ¿qué pasa entre los animales pasando la cuarta semana? Vamos a estar entre los 20 grados y los 18. ¿Bien? Bueno, temperaturas ambientales óptimas para diferentes categorías. De nuevo, en base al peso vivo, temperatura, gestación y lactancia, las diferencias, ¿sí? Obviamente lactancia, una cerda que tiene mayor requerimiento de temperatura por la producción de leche. Esto es independiente de de los lechones, ¿sí? No es la temperatura que tiene que tener la lactancia. La lactancia tiene que tener una temperatura de 30 a 32 grados. ¿Se entiende? Porque es la temperatura de los lechones. Bien, acá en relación al peso vivo y el consumo, M3, mayor consumo, M, menor consumo. O sea, M3 son 3 veces la dieta de mantenimiento, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, acá está estos animales están comiendo el triple que estos. Y acá aumenta el peso de los animales. Básicamente, cuando aumenta el consumo a un mismo peso de animal, la temperatura crítica inferior y superior se distancian. O sea, el animal empieza a sentir frío recién a menores temperaturas y empieza a sentir calor a menores temperaturas. En realidad esto no cambia mucho, ven acá de 33 a 30, la verdad que no cambia. Lo que sí cambia es la temperatura crítica inferior. Por ejemplo, animales de 100 kilos, o sea, que ya están llegando a terminación, pasamos de temperatura crítica inferior de 22 grados a 12. 10 grados de diferencia, es enorme esto. Bien, ¿cómo influye en el crecimiento? Vemos acá, por ejemplo, que animales que están a la adecuada temperatura para su peso, tienen mejores tasas de crecimiento. Y cuando la temperatura es excesivamente alta, tenemos crecimiento negativo. ¿Se entiende? Importancia regular la temperatura dentro de los corrales. Cada corral debería tener un termómetro, ¿sí? En una granja especializada, y regular la temperatura adecuada para los animales. Más que nada para evitar estos picos de 38 grados. Estos son animales que han estado a 38 grados no por unos minutos, sino periodos largos de tiempo. Por eso el efecto es negativo. Si el animal está a 38 grados durante 15 minutos, 1 hora o 2 horas, el efecto no es tan rotundo. ¿Se entiende? Bien, y el efecto positivo de tener la temperatura adecuada en el momento adecuado. Bien. Bueno, esta línea verde se podría aumentar acá a 91 y 98. ¿Sí? Estamos hablando de que estamos teniendo la temperatura adecuada. ¿Sí? Si mantenemos la misma temperatura para todos, entre esto no hay mucha diferencia, pero hay una diferencia. Hay una diferencia de 190 gramos de crecimiento grado diario. Si lo ponemos en plata y lo multiplicamos por la cantidad de animales que tiene una granja con, por ejemplo, digamos 10.000 animales, es una diferencia enorme en dinero que se pierde o se gana por día, únicamente regulando la temperatura 4 grados, 5 grados. Bien, el efecto de las temperaturas altas en la reproducción de las cerdas, ¿sí? Todos iguales grupos de cerdas a diferentes temperaturas. ¿Cuántas de estas han quedado repiten el celo? O sea, perdón, todo lo contrario. ¿Cuáles quedaron servidas, digamos? O sea, que no repiten el celo, ¿sí? Vemos que a mayores temperaturas se ve afectado el servicio, hay mayor cantidad de anestro, o sea, que no vuelven a presentar celo, pero no han quedado servidas, ya van a ver lo que es anestro más adelante. El número de cerdas gestantes, cómo se disminuye, y el porcentaje de cerdas gestantes. ¿Sí? Esto en base al número total de animales. Vemos que a la temperatura adecuada, todas las cerdas han quedado servidas. Ninguna pérdida de anestro.
y tenemos un porcentaje de gestación mayor al 90%. Bien, ¿qué efecto tiene la temperatura elevada sobre los padrillos? Bien, tiene un efecto sobre los espermatozoides. Los espermatozoides tienen una temperatura de desarrollo menor a la corporal, razón por la cual los testículos no están dentro del cuerpo, como si están los ovarios de la hembra, sino que están afuera. Por lo tanto, si la temperatura es alta, lo que se afecta es la motilidad y la cantidad de esperma que hay. Produce el líbido del cerdo, ¿sí? O sea, le interesa poco servir a la cerda porque en realidad tiene un problema de temperatura, no le está interesando tanto servir. Bueno, niveles sobre la testosterona y la hormona de la tiroides. Mortalidad embrionaria, o sea, estamos produciendo espermas, sí, pero con menor motilidad y que además son menos fértiles. Bueno, de ahí nuevo relacionado al porcentaje de preñez. El efecto del calor se puede prolongar por 50 o 60 días, o sea, un efecto de alta temperatura de 1 o 2 días no va a tener un efecto a largo plazo. Esto está dado porque el efecto de la temperatura es sobre la producción de espermatozoides. Tenemos que considerar que esos espermatozoides van a durar en los testículos del cerdo a largo plazo. Entonces, el efecto de una alta temperatura de unos días, de una semana, tendrá un efecto a largo plazo. Importante tener las medidas precautorias para que la temperatura no afecte. Bien, en caso de las cerdas, básicamente aumenta la mortalidad embrionaria en la primera semana de gestación, o sea, cerdas que abortan. Hay mortalidad en el parto, o sea, producción de momias, ya van a ver lo que es, pero básicamente lechones que nacen muertos. Menor consumo de alimento en la lactancia, menor producción de leche, hasta un 50% menos producción de leche. ¿Cómo regula el lechón la temperatura? Básicamente, si entramos, el animal está expuesto al frío, tiene 3 vías. Primero, el consumo del calostro. El calostro es la primera leche en animal, ¿sí? Llamamos el calostro es la primera leche que bebe el animal, se aplica a todos los mamíferos, ¿sí? Que tiene alta concentración de hemoglobulinas, que es lo que hacen que el animal desarrolle resistencia a enfermedades. Si el animal no toma el calostro, muy probablemente termine muriendo a una temprana edad. No implica que muera inmediatamente, pero puede morir a una temprana edad. Ejemplo, nace un lechón, un cordero, un ternero en la chacra. La madre o fallece o no lo atiende. ¿Yo le puedo dar leche? No, porque si no toma el calostro de la madre, que le dé esas inmunoglobulinas, el animal va a terminar muriendo tarde o temprano. ¿Sí? Podrá sobrevivir un poco, pero tiene que tomar la leche de la madre. ¿Se entiende? Por lo menos la primera semana, las primeras mamadas. Parte de la resistencia a enfermedades la toma del calostro y parte se las cede la madre, pero a través de la leche, ¿se entiende? No se las da, no tienen los anticuerpos de la madre por haber sido gestado por la madre, ¿se entiende? Bien, las pérdidas de calor corporal hacen que disipe esa energía, puede producir hipoglucemia, o sea que hay baja glucemia en sangre, ¿sí? Y eso es lo que termina generando una hipotermia, que puede causar una mortalidad muerta. Si no consume el calostro, de nuevo, no hay hemoglobulinas, hay una inmunidad pasiva por anticuerpos, o sea, los anticuerpos no están activos, aparece una enfermedad infecciosa, mortalidad o muerte. Si consume el calostro pero no consume suficiente energía, hipoglucemia, lo mismo que acá, mortalidad o muerte. Si no hay resistencia a infecciones, por ejemplo, se cortó, se lastimó, no se fueron curadas las heridas cuando se capó, se cortó la cola, lo que sea, se marcó. Por ejemplo, no usamos curavichera porque no había. Entra un patógeno, el animal no tiene los anticuerpos, aparece la enfermedad, de nuevo, morbilidad, muerte del animal. Bien, ya lo vamos a ver más adelante en esta misma presentación, pero animales pequeños tienen mayores pérdidas de calor, por lo tanto su temperatura tiene que ser muy cercana a la temperatura del ambiente. ¿Cuál es la temperatura corporal del lechón nomás nace? Ronda entre los 39 y los 37 grados hasta que se recupera, ¿sí? Esta reducción es básicamente por las primeras horas de vida, eh, va disipando eh,
el agua y el líquido que tiene la placenta, por eso disminuye su temperatura. Por eso es muy importante que cuando el lechón nace, la temperatura sea exactamente la que necesita. ¿Sí? Lo más cercana posible a 39, pero no de 39. Estamos hablando que tiene que tener una temperatura de 32 grados. O sea, la temperatura de la cama donde va a estar el animal tiene que ser de 32 grados. Bien, ¿qué pasa? Hay una relación. A medida que aumentamos la superficie de algo, del volumen de una esfera, por ejemplo, su superficie aumenta, pero no aumenta en la misma proporción de lo que lo hace su volumen. ¿Sí? Esto está dado por una cuestión matemática, ¿sí? X al cuadrado no crece tan rápido como X al cubo. Eso, por ejemplo, yo doy el ejemplo del globo, ¿sí? Un globo, cuando está desinflado, tiene una determinada superficie de volumen. Cuando yo lo inflo, su volumen aumenta mucho, pero su superficie no aumenta en la misma proporción. ¿Se entiende? Esto es dado por una cuestión matemática, ¿se entiende? Aumenta más el volumen en mayor cantidad que lo que aumenta la superficie. ¿Qué pasa? La superficie está relacionada con la cantidad de piel y la cantidad de piel con las pérdidas de calor. La cantidad de volumen está relacionada con el metabolismo, la masa del animal, por lo tanto está relacionado con la producción de calor. Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasamos de animales más pequeños a animales más grandes, aumentan la producción de calor y se disminuyen las pérdidas. O al revés, si pasamos de animales más grandes a animales más pequeños, se disminuye la producción de calor y aumentan las pérdidas de calor. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, acá les pongo una definición. Todos los procesos biológicos que ocurren dentro del cuerpo. Todo lo que ocurre dentro del cuerpo del animal, que la sangre fluye, perdón, que el corazón late, que los pulmones respiran o en realidad inhalan y exhalan aire, que los músculos se mueven, que el animal está en crecimiento, que ocurren relaciones nerviosas en el cerebro. Todo eso es metabolismo. Todo lo que pasa dentro del animal es metabolismo. Todo eso consume energía, consume enlaces de carbono que se van rompiendo, ergo produce calor. Todo lo que el animal hace. Entonces, si hay más masa, el corazón es más grande, los pulmones son más grandes, hay más sangre, más músculo, produce más calor. Por eso, otra cosa que pasa relacionado a esto es que en la medida que aumentamos el tamaño de algo, supongamos este ejemplo, tenemos algo que tiene 6 caras, ¿sí? De un lado por un lado. Por lo tanto, tenemos una superficie de 6, un volumen de humo de 1 y una relación volumen-superficie de 6 a 1. Ahora, en la medida que aumentamos el tamaño del cuadrado, ahora la cantidad de superficie va a ser de 150, pero el volumen va a ser de 125. Cada lado es de 5, ¿no? Por lo tanto, la relación volumen, el ratio que llamamos área-volumen, disminuye. ¿Se entiende? O sea, hay cada vez más volumen y la cantidad de área aumentó, pero no en la misma proporción. ¿Se entiende? Aumentó mucho más el volumen de lo que aumentó la superficie. Si dividiéramos ese mismo volumen en pedacitos, ¿se entiende? O sea, en cuadrados más pequeños que ocuparían el mismo volumen, pero aumentarían la superficie porque ahora hay más caras, mantendríamos la misma relación área-volumen. Aumentaríamos la cantidad de volumen, aumentaríamos el área, pero en la misma proporción. ¿Se entiende? Bien, ¿qué pasa? Los lechones tendrían a comportarse como las esferas pequeñas, la madre como la esfera grande. Los lechones, por lo tanto, van a tener altas pérdidas de calor, altos requerimientos de energía, altos requerimientos en la dieta para compensar esas pérdidas de calor, y van a tener un alto metabolismo, tanto para compensar las pérdidas de calor y también por las razones de que están en crecimiento, están desarrollando más músculo, más hueso, ¿sí? Todo eso hace que su metabolismo también sea más grande. Caso de las madres, las pérdidas de calor van a ser menores, por lo tanto van a tener menores requerimientos de energía, no en cantidad de kilos, sino en
proporcionalmente para el tamaño que tiene. ¿Se entiende? Menor requerimiento de la dieta, una tasa metabólica relativa menor. Ejemplo, yo uso el del roedor y el elefante. Y en este caso, un roedor sería de nuevo parecido al lechón por su metabolismo, altas pérdidas de calor, mucha superficie para su tamaño, y el elefante lo contrario. Caso del elefante, por ejemplo, ¿cómo le ayuda al elefante a disipar su calor? Bueno, teniendo orejas largas, ¿sí? Que lo que hacen justamente no solo lo abanican, sino que también le sirven para irrigar sangre a esas orejas y disipar el calor de esa forma. Ahí, esto también está relacionado con la dieta de ambas especies, ¿sí? El elefante tiende a comer pastos, alimentos que están en abundancia pero que tienen poco contenido energético. El roedor, como tiene altos requerimientos, consume alimentos de alto contenido energético, aunque sean raros en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, granos y semillas. ¿Podría un elefante vivir a base de granos y semillas? Sí, pero en la naturaleza no hay en abundancia. ¿Podría un roedor vivir a base de pasto? No, porque la cantidad de pasto que tendría que consumir para obtener la energía que necesita para mantener su temperatura o para su estilo de vida, su metabolismo, es tan grande que no solo duplicaría en peso, sino que a veces mucho más, necesitaría más pasto de lo que él mismo pesa. ¿Se entiende? No le daría su cuerpo para comer eso por también una relación entre el metabolismo, o lo que podemos llamar también, el metabolismo está muy relacionado con la cantidad de latidos por minuto y la esperanza de vida. Aumenta la cantidad de latidos por minuto y la esperanza de vida estimamos que va a ser menor. De lo contrario, animales que viven mucho tienen baja tasa de latidos por minuto. El ser humano es básicamente en este caso un outlier, gracias a que el ser humano tiene un sistema de salud y alimentos en abundancia que le permiten vivir mucho más a lo que estaría predestinado por naturaleza. Si extrapolamos, esperaríamos que el ser humano viva unos 20, 20 y pico de años, ¿sí? Que es más o menos lo que vivía el ser humano cuando vivía en la naturaleza, o en la Edad Media, por ejemplo, ¿sí? Antes de que el ser humano se industrializara en 1800, mucha gente vivía antes de llegar a la adultez, o lo que ahora consideramos adultez. Bien, hay especies que son tipo R y tipo K. Las especies tipo R serían similares al roedor, tienen pequeño tamaño, altas pérdidas de calor, consumen alimentos de alta energía, pero también tienen mucha cantidad de crías y las cuidan poco. Las especies K serían lo contrario, animales tienden a ser grandes, pero lo que básicamente acá hablamos en realidad de cómo se distribuyen o cómo se reproducen las especies. Las especies K tienen pocas crías y las cuidan mucho. Ejemplo, un elefante, la ballena azul, el ser humano, un árbol. Las especies R tienen muchas crías, perdón, y las cuidan muy poco. Por ejemplo, un roedor, una bacteria. Bien, bien. Tenemos entonces calor que se produce dentro del cuerpo y pérdidas de calor. Estas cosas que consideramos pérdidas también pueden ser ganancias, ¿sí? O ganancias de calor, que eso es lo que yo digo. Por ejemplo, las evaporativas son siempre pérdidas. Ahora, las no evaporativas pueden ser de ganancias. Por ejemplo, si el animal está al sol, gana calor. Si corre aire caliente, por ejemplo, puede ser una pérdida por convección positiva, una ganancia de calor. O conducción, si por ejemplo tenemos una manta caliente. Bien, otra clasificación que hacemos con los animales es animales endotermos o ectotermos. Los endotermos, de endo de adentro, producen su propio calor, los ectotermos no producen calor. Y a su vez clasifican también en homotermos, que tienen una temperatura constante, y poikilotermos tienen una temperatura variable. Por ejemplo, si la temperatura fuéramos de un ambiente frío a uno cálido, los homotermos tienen que mantener su temperatura constante. Ejemplo, el cerdo y el humano. El humano tiene una temperatura de 39 grados, el cerdo de 30.
37, no sé si lo estoy diciendo al revés. El ser humano tiene una temperatura de 37 grados y el cerdo de 39. Los poiquilotermos sobreviven teniendo en su sangre temperaturas más altas o temperaturas más frías. Por ejemplo, hay una rana en los Estados Unidos que cuando llega el invierno se congela completamente y cuando llega la primavera se descongela, ¿sí? Se congela su corazón, deja de latir, todo. Eso es un ejemplo de un poiquilotermo. Bien, esto son ejes cruzados, ¿sí? O sea, poiquilotermia y homeotermia son dos ejes que están completamente contrapuestos y endotermia y ectotermia son otros ejes que no están relacionados con esto y están cruzados también, son opuestos, ¿sí? En el caso de los mamíferos o las aves son animales que son homeotermos y endotermios, o sea, regulan su propia temperatura, ¿sí? Y homeotermos tienen que tener una temperatura constante. Ser humano, su temperatura se dispersa mucho de 37 grados y se enferma o se muere. Bien, entra en hipotermia o en hipotermia o en hipertermia. En el caso de los anfibios, reptiles o peces, son poiquilotermios y ectotermios. O sea, la temperatura de ellos depende de la temperatura del ambiente, o sea, no producen calor. No vamos a entrar en esto porque ahora, porque es complejo, nos vamos a quedar mamíferos ustedes. Pero son poiquilotermos en el sentido de que eh, su temperatura es variada, o sea, no necesariamente tienen que vivir a una misma temperatura. Podemos agregar otras especies, que tenemos un ejemplo, por ejemplo, los peces polares son homeotermos, pero ectotermios, ¿sí? Peces tropicales son más ectotermios, ¿se entiende? Acá hay un gradiente, un batallazo, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, los reptiles grandes son endotermios y poiquilotermios, ¿se entiende? Son distintos a los reptiles en general. La rata topo desnuda es un caso de un mamífero que es poiquilotermio, ¿entiende? O es más poiquilotermio que homotermio. Bien, esto es un gradiente de grises. Animales, mamíferos en estado letárgico, por ejemplo, tenemos al oso cuando inverna. ¿Bien? Con el oso cuando inverna tiende a ser menos homotermio y más endotermio, pero menos homotermio. ¿Sí? Acá tenemos el gradiente, ¿sí? Mamíferos en general, endotermios y homotermios. Poiquilotermios y endotermios teníamos la rata de subsuelo, no me acuerdo cómo era, sí, la rata topo desnuda. Eh, Algunos peces entre poiquilotermios y endotermios, ¿sí? Estos acá, varios de los peces tropicales o polares, ¿sí? Invertebrados acuáticos son poiquilotermios y ectotermios. Varios reptiles están entre son ectotermos y homeotermos. Bien, hay una diferencia abismal en la regulación de temperatura, ¿sí? Animales de sangre caliente, por ejemplo los mamíferos, necesitan más cantidad de alimento porque disipan mucho calor, son muy ineficientes. Los mamíferos y las aves básicamente son muy ineficientes. Los reptiles son muy eficientes, ¿por qué? Porque son poiquilotermos, o sea, pueden vivir a varias temperaturas. Entonces, si hace frío, no necesitan comer más. Si hace calor, no necesitan comer más para disipar el calor, ¿se entiende? Entonces, esa habilidad les permite ser muy eficientes. Esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, ya lo vamos a ver cuando veamos conversión en alimento, por qué los peces son muy buenos, son muy eficientes transformando el alimento en carne. ¿Bien? Acá tenemos el resumen. Animales de sangre caliente necesitan hasta 10 veces más alimento que los animales de sangre fría. ¿Bien? Son 10 veces más ineficientes que los animales de sangre fría. Existe una distribución en este trabajo del 2019, habla varias especies, sí, yo se los dejé en inglés porque en realidad lo que me interesa es que vean en los dibujos y se guíen por lo que yo digo. Pero básicamente, animales endotermos mamíferos, ¿sí? Vemos que suelen estar en áreas más frías y los ectotermos suelen estar en zonas más cálidas. ¿Por qué? Porque los endotermos pueden regular su temperatura. Entonces, a pesar de tener que, ¿cómo decirlo?
vivir a una temperatura estable, pueden regularla. En cambio, los ectotermos dependen mucho de la temperatura del ambiente, entonces les conviene vivir en temperaturas de agua caliente. ¿Bien? De ahí viene la asimetría, ¿sí? En la tasa metabólica y de locomoción. Bien. Los dinosaurios, yo les doy el ejemplo del Tyrannosaurus Rex, ¿sí? Que como se sabe, por ejemplo, que el Tyrannosaurus, el T-Rex, el más famoso de los dinosaurios, digamos, era un animal carroñero por una cuestión de que para su tamaño no podría disipar la producción de calor que tendría si corriera. O sea, si el Tyrannosaurus, por el tamaño que tenía, cazara, o sea, corriera otros animales, se moriría por la alta producción de calor que tendría. ¿Bien? En este caso sabemos que los dinosaurios, dado lo que se estima, o sea, es medio difícil, considerando que los dinosaurios lo único que tenemos son fósiles, ¿sí? No tenemos, nunca vimos su comportamiento, nunca los vimos moverse, no sabemos qué comían, pero teniendo los huesos, más o menos, y teniendo una dimensión de su tamaño y su físico, podemos estimar qué es lo que comían. Bueno, el tiranosaurio Rex se sabe que lo que comía posiblemente era carroñero y usaba su forma y tamaño como asustar para que no lo atacaran otros animales. Esta básicamente la función de su tamaño, asustar a otros. Pero no era cazador. Esto lo sabemos justamente por la producción de calor. Además de eso, podemos decir que los dinosaurios como tasa metabólica estaban entre los que serían los mamíferos, entre los endotermos y los ectotermos. ¿Sí? Están en un gradiente, en un gris, en un intermedio. ¿Bien? Ni eran lo uno, ni los reptiles actuales, ni los mamíferos actuales en la tasa metabólica, o sea, de producción de calor. Bien, es importante entender el comportamiento del animal en el ambiente. Si yo veo esto, ¿qué ven? ¿Ustedes prenderían los ventiladores? ¿Subirían las cortinas para que entre frío o entre aire, corra viento? No, claramente estamos viendo animales que están con frío, que tienen frío. ¿Bien? Por eso es importante entender lo que llamamos el idioma, ¿sí? Del ser, ¿sí? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Está buscando lugares fríos? ¿Está tomando mucha agua? ¿Está tomando poca agua? ¿Cómo es su consumo de alimento? ¿Está jadeando? ¿Cómo es su frecuencia respiratoria? Vemos al animal agitado. Está apotrado, abulia sería que no está comiendo, que no se está moviendo, algo tiene el animal. Bueno, eso lo tengo que ver, lo tengo que estudiar y es muy importante tenerlo en consideración en varias especies, no solamente en cerdos, por ejemplo, en pollos parrilleros o en pollitos en general, pollitos bebés, es muy importante tener esto en cuenta para regular, por ejemplo, lo que sería la altura de la campana. Saber si yo tengo que subir la campana porque tienen mucho calor o bajarla porque están teniendo frío. O regular porque hay una corriente de aire frío. Bueno, lo mismo con cerdos. Bien, acá vemos de nuevo animales que posiblemente estén teniendo un poco de frío, porque los veo un poco juntos. Acá animales que claramente están teniendo frío, ¿sí? Estos animales acá no deberían estar en la lámpara, deberían estar preocupados en mamar. Y acá animales que claramente la temperatura de la lámpara es muy excesiva, está muy cerca del suelo, entonces se alejan, ¿sí? Buscando una parte más fría, más alejada de la lámpara. ¿Bien? Ninguno hay acá, claramente esto denota eh, animales que tienen mucho calor. Ahora con esto ya es viejo, tiene 1 año, 2 años este trabajo, ¿sí? Pero ya hay software hace un tiempo que con inteligencia artificial saben identificar qué están siendo los animales y en base a un software yo puedo determinar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces yo no tengo que ir a ver, sino que tengo una cámara que ve cada corral y cada corral me dice en base a cuántos animales están en un lugar, qué están haciendo, si están comiendo o no están comiendo, determina un número para cada animal, o sea, los diferencia, o sea, el 1252 es distinto del 1183 y diferencia esos animales y qué están haciendo. Entonces, si un animal
yo lo veo que siempre está inactivo, por ejemplo, si el 1177 está inactivo, no se mueve, el software me está diciendo, me va a decir, me va a dar una alarma y va a decir, este animal no se está moviendo, algo está pasando, anda a verlo, ¿sí? Está enfermo o no, ¿sí? O tal animal, por ejemplo, el 1214 camina, está bien, pero no está comiendo. Este, por ejemplo, si está inactivo, pero siempre está en el mismo lugar, está mirando hacia el grupo, pero con en la parte trasera contra la esquina, o sea, como que tiene miedo, algo le pasa, estará enfermo, hay que verlo, está comiendo, no está comiendo, qué estará pasando, será el débil del grupo y los otros le harán bullying. Bien, estos software me ayudan justamente a precisar eso. Bueno, eh, hasta acá el pantallazo general, el video del tema 2. Esto debe ser complementado con lo que está en material didáctico y con lo que se da en clase. Nos vemos. Hasta pronto.